Jessica Joana Bendaño Bernal, de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad del Tolima, en la modalidad a distancia. Vengo a presentar pues una microclase o un plan de clase. Esta microclase va dirigida a estudiantes del grado 11. Los temas que se van a tratar son naturaleza, paisaje y territorio. Voy a hacer una como breve introducción de cómo se va a iniciar la clase para seguir al momento más importante, que es el de la estructuración. Se dice que vamos a iniciar la clase con estos estudiantes de 11 grado. Se dice que el docente va a solicitar a los estudiantes que plasmen por medio de un video para ellos qué significa el paisaje. Y luego de eso los estudiantes van a pasar al tablero y van a explicar ellos para ellos qué es un paisaje y por qué lo representaron así. Pasando al segundo momento, que es donde nos vamos a enfocar, que es el momento de la estructuración. Decimos que el primer tema se va a hablar de qué es el territorio, ejemplos de territorio, dónde se encuentra, quién y para qué y quiénes usan estos territorios. Para este primer tema, pues el docente les asignará un documento a los estudiantes que se va a proporcionar y se dejará el link ahí. El segundo tema a tratar es qué es la naturaleza en la sociedad y qué relación existe entre naturaleza y sociedad. En este segundo tema, el docente también les facilitará un documento y les pondrá un video. Listo. Entonces, para el primer punto, el docente proyectará por medio de un video BIM los siguientes videos, teniendo en cuenta una breve explicación del docente, que serán los elementos geográficos, en donde se tocarán los elementos naturales y los elementos humanizados, pues para que los estudiantes tengan muy claro qué es paisaje, cuáles son los elementos naturales. Después de que ellos ya tengan claros estos elementos naturales y humanizados, se les va a hacer las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es el paisaje donde vives? A cada estudiante debe responderla. El segundo punto es, cada estudiante realizará una ilustración mediante imágenes, qué es el paisaje y cómo lo entienden ellos después del concepto que nosotros le dimos. Para que ellos tengan claro estos conceptos sobre qué es naturaleza, paisajes y territorio, se iniciará con una diapositiva ilustrando qué es territorio, siendo una fuente de recursos energéticos como son las fuentes hídricas, la fauna, la flora, los suelos y todos los recursos turísticos que se pueden encontrar en un territorio, teniendo en cuenta que este territorio está bajo unas normas y unos ciertos estamentos que los dirige el Estado, que cierto de estos territorios se encuentran limitados, no pueden hacer casas, ni tampoco pueden hacer explotaciones, ni modificar nada de estos recursos. Los elementos del paisaje geográfico son los elementos naturales y los elementos humanizados, como ya habíamos dicho anteriormente. Para tener claro estos conceptos se debe tener también claridad qué es paisaje, siendo como un conjunto, el paisaje es un conjunto de todo lo que podemos encontrar, de todo eso que el ojo puede ver en cualquier situación o en cualquier ambiente. Eso es paisaje.
Los elementos naturales son como el agua, la fauna, la flora, el suelo, son todos esos elementos naturales o que el hombre no ha podido modificar y que la mano del hombre no ha sido interferido entre ellos. Los siguientes elementos humanizados ya hablamos son de los edificios, las carreteras, los puentes, los campos de cultivos, las casas, son todas estas transformaciones que el hombre ha hecho en estos territorios y cómo se ha visto los cambios, qué beneficios ha tenido, qué desventajas en las construcciones de todos estos estructuras hechas por el hombre ha tenido sobre ese territorio. La actividad para los estudiantes es, después de tener claros estos conceptos que pues el docente les proporcionó, es cuál es el paisaje donde vives. Cada estudiante puede hacer una ilustración o por medio de imágenes como ellos quieran o pueden pasar al tablero a decir, bueno, mi paisaje respecto a los conceptos que nosotros dimos, mi paisaje es la naturaleza. Bueno, a cada estudiante se le dirá, bueno, ¿por qué usted considera que la naturaleza es solo el paisaje? O usted considera que hay varios tipos de paisaje. Entonces el estudiante será sometido a esas preguntas para que él lo conteste. Después de estos conceptos, vamos a ver lo que es un paisaje geográfico, que vamos a ver dos videos, uno de 4 minutos y otro de 2 minutos, no muy largos, teniendo en cuenta los conceptos de paisaje geográfico y toda la transformación del paisaje natural que ha tenido la acción humana en ellos. Este es el video de paisaje geográfico. El día de hoy vamos a conocer todo sobre el paisaje geográfico. El paisaje geográfico es la imagen que tiene lugar como resultado de la interacción del hombre y la naturaleza. Los elementos de un paisaje pueden ser elementos naturales o elementos artificiales o creados por el hombre. Los elementos naturales son todos aquellos creados por la naturaleza, como los árboles, ríos, bosques, montañas, hasta las nubes. En nuestro país encontramos hermosos paisajes con diferentes elementos naturales, como nuestras playas, con hermosas aguas cristalinas, arena, palmeras. El gran río Orinoco, uno de los ríos más importantes de Sudamérica. La impetuosa selva, con variedad de árboles, animales, ríos. Los famosos médanos de Coro, que están formados por arena. Hasta nieve en el famoso Pico Bolívar del estado Mérida. En el paisaje podemos entonces encontrar elementos naturales, que son los que ya vimos, hermosísimos, y elementos artificiales. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que los elementos naturales son los creados por Dios y los elementos artificiales son los creados por el hombre. Aquí en Venezuela tenemos muchos elementos artificiales. Por ejemplo, está la maestranza César Girón. Este lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1994 y tiene el nombre de César Girón por un torero venezolano. El Teatro de la Ópera de Maracay también es otro monumento histórico y también es parte de lo creado por el hombre, así como el Teatro Ateneo de Maracay, que fue creado en el año 1926 y es patrimonio de la nación. También forman parte del elemento artificial los museos. Por ejemplo, tenemos el Museo Antropológico, que allí podemos encontrar objetos relacionados con la historia del hombre venezolano del pasado. Está también el Museo Aeronáutico, que allí vemos muchos aviones que cuentan una historia importante de un pasado. Además,
está el Museo de Bellas Artes. Este queda ubicado en Caracas y este fue fundado en el año 1918, imagínense, y es el más antiguo de todos los museos aquí en Venezuela. Uno de los lugares 2 es el artificial. Si pueden reconocer las imágenes, el 1, que es el natural, es el Pico Bolívar. Y el 2, que es el artificial, el creado por el hombre, es la Colonia Tovar. Ahora que ya sabes cuál es el paisaje geográfico y conoces sus elementos, vas a pensar y a escribir 5 elementos naturales y 5 elementos artificiales que pertenezcan a tu país. Cuídense mucho, los queremos, recuerden lavarse las manos. Bueno, después de este video, pues cada estudiante teniendo más claros los conceptos va a escribir 5 elementos naturales y 5 elementos humanizados o artificiales que puedan encontrar en nuestro país, acá en Colombia. El siguiente video es muy corto, no tiene ningún sonido, pero entonces es para tener más claro sobre el paisaje natural y la acción del hombre que tiene sobre él. Después de este video se dice que los estudiantes de manera individual deben de realizar un escrito o una ilustración de cómo ha sido transformado el territorio, haciendo un extendido de 10 años antes y 10 años después, obviamente partiendo de la fecha actual. El segundo punto dice que el docente presentará las siguientes diapositivas: el paisaje de múltiples miradas, que va a ser el tema. Son unas diapositivas donde hay varios autores y cada autor tiene como su plasma, como su concepto de qué es paisaje y cómo lo toman. Entonces iniciaremos pues con las diapositivas para los estudiantes, el paisaje a través de múltiples miradas. Se tienen paradigmas, ejes estructurales, categorías y conceptos. Se dice que la diversidad de marcos interpretativos que se
contextualizan la investigación científica y todos estos conceptos que surgen a medida de que va pasando el tiempo. Como Hettner defendió la idea de que una ciencia no debería convertirse de repente en algo totalmente distinto de lo que ha sido hasta el momento. Fue una de las propuestas que él hizo. Por ejemplo, acá tenemos las categorías de análisis, que son paisaje, que es el mayor importante, región, territorio y pues lugar. ¿Por qué paisaje? Dice, entonces nos permite una fácil vinculación a métodos activos de enseñanza como principales estrategias didácticas, el paisaje. Acá teniendo como el estudio del paisaje, nos dice que la concepción de morfología implica como una enumeración de fenómenos presentes y posteriores a la discusión de las formas. La concepción fisiológica dice que estudian las relaciones entre elementos presentes y su dinamismo, visto entonces como un organismo de funcionamiento, que eso es como lo que podemos ver, la relación que tiene la naturaleza y el ser humano y cómo ha sido transformado a medida que va pasando el tiempo. El término paisaje dice que no es de exclusividad geográfica, por lo que sería pertinente referirnos mejor al paisaje geográfico. Uno de los autores que exponemos acá es Santayana de 1894, que alude al paisaje diciendo que se requiere componerlo. La vista o escena carece de forma y contenido hasta que el ojo artístico ha seleccionado, evaluado y combinado los elementos que lo integran en una belleza creada. Entonces, para él es todo lo que él ve al ojo artístico y lo que el ojo pueda crear en el paisaje. Una de los dos enfoques más importantes que tiene el paisaje para los geógrafos es el primero, las visiones de corte historista, romántica, cultural, perceptivo, simbólico, que dice conformar el paisaje, paisaje cultural, paisaje percibido, el paisaje simbólico, porque muchas veces el paisaje físico natural queda completamente ausente del análisis. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no existe un solo paisaje, sino muchos. El paisaje que nosotros mismos podemos crear mediante nuestra cultura, el paisaje que nosotros podemos percibir, sea en nuestra casa, sea en nuestra ciudad, sea en el campo, el paisaje es lo que nosotros podamos percibir al ojo. La segunda son las visiones de corte positiva, neopositivistas, naturalistas, sistémico, ambientalista. Los paisajes son planteados como unidades básicas para el análisis. El diagnóstico y propuesta del modelo es de uso de territorio. O sea, todos los paisajes están bajo unos enfoques como a beneficio del hombre y de cómo pueden beneficiarse del territorio. Uno de los aportes que más sostuvo fue el de Milton Santos, que él define el paisaje desde su realidad, percepción y conocimiento. Dice, como el dominio de lo visible, lo que la vista abarca, no solo está formado por volúmenes, sino también por colores, movimientos, olores, sonidos, etc. Adquiere escalas diferentes y representa de formas diversas a nuestro ojo. La dimensión del paisaje es la dimensión de la percepción, lo que llega a los sentidos. Entonces acá vuelve y nos afirma y nos completa que el paisaje no es solo la naturaleza, sino que todo lo que podemos percibir con nuestro ojo, hasta los olores, nuestra cultura, todo lo que nosotros podamos llegar a hacer y transformarlo de manera negativa,
sea de manera positiva para evitar pues el mal uso y las transformaciones que ha tenido toda esta cuestión del paisaje y territorio. Y pues la relación que tiene la naturaleza con el ser humano. El tercer punto y último del segundo momento de la estructuración es el docente retoma las preguntas, pues ya teniendo en cuenta que los estudiantes tienen claros estos temas y que lo dominan y cuál es la diferencia entre paisaje, naturaleza y territorio y cómo están relacionados todo en la transformación. Se dice, ¿qué es para ustedes un paisaje? La siguiente pregunta es, ¿qué hace parte de nuestro paisaje en este momento? O sea, se refiere que estamos dando la clase, entonces el paisaje de ellos sería el aula de clase, lo que ellos pueden percibir en ese momento. Entonces, este paisaje siempre, la otra pregunta es, ¿este paisaje siempre ha estado así o ha sufrido modificaciones? Entonces, cada estudiante tiene que responder estas preguntas. Otra de las preguntas es, en 10 años, ¿cómo creen que será este paisaje? Puede ser el paisaje donde vivimos, puede ser el paisaje donde estamos, que sería el aula de clases. Otra pregunta es, ¿a qué se deberán estos cambios? La siguiente pregunta será, ¿es por qué y para qué se cambia el paisaje? ¿Qué beneficios y consecuencias puede traer el cambio del paisaje? ¿Qué podría suceder si este paisaje fuese totalmente artificial? Entonces es una pregunta importante que donde estaremos evaluando como el aprendizaje significativo del estudiante y si los conceptos brindados por el docente fueron claros en el momento de la exposición. La última pregunta dice, ¿se podrá tener un paisaje natural con la presencia del ser humano y cómo? Claro, esta pueden surgir muchas más preguntas en ese momento, entonces pues el control del tiempo no es tan medido, pero entonces estas preguntas dejan muy claro si el estudiante tiene un pensamiento crítico y es autónomo y si los conceptos fueron de gran aprovechamiento para él mismo. Y bueno, pues así doy finalizado el segundo momento, la estructuración del plan de clases que va dirigida para la profesora Norma de la materia Didáctica 2 de la alumna Jessica Joana Bendaño Bernal.